Debemos ya de hablar sobre la seguridad de las vacunas y cada vez que hay temas de esta naturaleza que ponen en duda su eficacia y la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad, es labor de los medios aclararlo. Por eso es que vamos a hablar ahora con el doctor Percy Maita Tristán, además de médico investigador. Él es director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Doctor, usted especializado además en la investigación, que es un tema fundamental ahora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Un gusto poder estar aquí. El gusto es nuestro. Coméntanos, por favor, a propósito de lo visto, este par de pantallazos hechos públicos en Willax el viernes, ¿podría determinarse la efectividad de esta vacuna de Sinopharm? Lo primero es que cuando hablamos de un ensayo clínico, hablamos de eficacia y no de efectividad. Es un término técnico, pero hay que tenerlo en cuenta. Efectividad es cuando se hace en campo, es decir, la campaña de vacunación per se, ahí sabremos efectividad. Eficacia lo vemos en el ensayo clínico. ¿Qué tenemos de esa información que ha salido como reporte preliminar? Hay tres valores que se han conocido bastante. Uno es el 33%, sí. Otro es 91% y otro es 100%. Y depende cómo uno lo quiera contar, el mensaje puede ser bueno o malo. De hecho, la presentación que se dio el viernes fue claramente malintencionada y querían dar un mensaje negativo sobre algo que más bien es positivo. ¿Qué tenemos de información clara? En este reporte preliminar de cerca de 7.500 pacientes, son 12.000 los voluntarios del estudio. Así es. El brazo o el grupo que recibió la vacuna BeiGene, es decir, la vacuna que se está aplicando ahora en la campaña de vacunación, ninguno de los voluntarios murió y solamente un voluntario terminó hospitalizado. Eso significó que el 100% está protegido, o aquella persona que está vacunada no tiene riesgo de morir por COVID. Y solamente, comparativamente con el placebo, un 91% de protección de posibilidad de hospitalizarme. Digamos, lo que tenemos que entender entonces es que la vacuna no está hecha para que no te infectes, sino para que no desarrolles la enfermedad. Exactamente. En ninguna vacuna vamos a evitar infección. Lo que vamos a evitar es enfermedad moderada, grave o muerte. Y bajo esa perspectiva, entonces, ¿cómo leer, por ejemplo, el resultado PCR de los pantallazos que fueron mostrados? El resultado PCR positivo significa lo que todos conocemos, PCR es igual a prueba molecular. Así es. Es decir, tienen una prueba molecular positiva, pero el resultado que uno espera es que sea sintomático. Exacto. Y positivo a molecular. Pero ¿qué pasa? Muchas personas del ensayo podrían tener PCR positivo, pero los síntomas relacionados a otras cosas, una infección urinaria, otra molestia, o fue una persona que pidió ser evaluada porque alguien en la casa o cercano tenía COVID, pero él no tenía síntomas. Entonces, hay una parte de trabajo que lo ha explicado la doctora, que todavía queda por el grupo de poder determinar cada caso si es clasificado como sintomático, PCR positivo o no. Por tanto, estos valores de eficacia son preliminares porque todavía falta limpiar la información. Ahora, con los valores hechos públicos, ¿todavía es posible alcanzar, cuando se presente el informe final, los valores internacionales que hablan de un 79% de efectividad para la vacuna desarrollada con la variante de BeiGene? ¿O usted cree que ya estos valores hechos públicos, por más que falte completar el estudio, harían muy difícil alcanzar un porcentaje como el internacional? Hay que tener en cuenta el momento del estudio. Se ha visto con otras vacunas que cuando se han aplicado en diferentes momentos no funcionó igual por la presencia de variantes. Tener en cuenta que la variante Sudáfrica y la variante de Manaus sí generan mayor infección y por tanto algunas vacunas han bajado su eficacia en el término de la capacidad de evitar casos leves que son el sintomático positivo. Por tanto, sí es posible que el resultado final de este estudio no llegue al 70 y tantos %, que es el resultado de Emiratos Árabes, porque este ensayo se está terminando en plena segunda ola en Perú, donde tenemos confirmado presencia de algunas de estas variantes. Es decir, el ensayo fase 3 y las conclusiones que aquí se tomaron en cuenta para comprar esa vacuna
que se desarrolló en Emiratos Árabes Unidos pudo haber sido con una variante local quizás más débil, por decirlo de esta manera, y sobre la cual la vacuna tuvo mayor eficacia. Pero en Perú es probable, por lo que usted señala, que la variante brasilera, que se sabe es más infecciosa y puede ser más resistente, determine los resultados aquí no tan auspiciosos como los de allá. Hay que tener en cuenta el dato que nos importa. En las vacunas queremos evitar que las personas tengan COVID grave. Esto significa que se hospitalicen, que requieran ventilador, que requieran UCI o que fallezcan. Y esos valores, por lo menos en el preliminar, están entre el 91 y el 100% porque ninguno falleció. Entonces habría que concentrarnos en eso. Habría que concentrarnos en eso más bien, doctor, según usted. Por supuesto. Y a propósito de esta vacuna, nosotros sabemos que efectivamente se está desarrollando un estudio que ha tenido hasta este momento una serie de cuestionamientos, quizás el primero de ellos, el que los mismos investigadores se han vacunado con el objeto de su propio estudio, y esta filtración y una serie de críticas. Desde su perspectiva como investigador, ¿este estudio tiene validez todavía o no? Hay ciertas críticas y todo el ruido político ha afectado, sin duda. Pero tenemos que revisar cuando tengamos el informe final la información que tiene. Por lo menos por lo que yo he podido conversar con varios de los investigadores involucrados, se ha seguido a rajatabla el protocolo y lo que ha pasado con las dosis adicionales ha sido diferente a la rigurosidad con la cual se ha llevado el estudio. Hay que tener en cuenta que hay 12.000 peruanos que han confiado en este estudio, que son los voluntarios, y a los que les debemos agradecer tener la posibilidad de poder tener información de calidad hecha. ¿Sirve o no? Ahora, espero que mantengamos la comunicación. Hubo un pequeño hiato ahí, quizás por la señal. Hablábamos de variantes hace un momento. Y comentamos la variante brasilera que se ha detectado es bastante más infecciosa, pero es porque en Brasil se han hecho estudios también para determinar si es que alguna variante se desarrolló allá. ¿Podríamos nosotros tener aquí una variante peruana también especialmente infecciosa, pero al no haber desarrollado estudios simplemente lo ignoramos? De hecho que sí, hay un grupo en Cayetano con el doctor Tsuyama que ellos vienen haciendo vigilancia genómica. Y el problema es que les falta presupuesto. Tuvieron un pequeño budget con CITEC, pero no han tenido mayor cantidad posterior y no sabemos el volumen de nuevas variantes que hay. Ellos han encontrado que hay unas 4 o 5 variantes peruanas y también tenemos variantes de UK, tenemos la variante Manaus, tenemos la variante Sudáfrica, pero no hemos podido estudiar las variantes peruanas si son más infecciosas, si generan resistencia o demás, eso no lo tenemos. En su experiencia, doctor, conociendo los resultados de esta vacuna de Sinopharm en el extranjero y lo que ha visto de estos pantallazos preliminares, ¿usted considera que esta es una vacuna segura? Los 500.000 que van a ser vacunados con el 1.000.000 de dosis que han llegado a nuestro país, todos ellos en principio de la primera línea, médicos como usted, ¿deben sentirse seguros de la vacuna que se les ha inoculado? Hay que tener en cuenta que para que se apruebe el uso de esta vacuna en Perú, ha primero tenido que tener un estudio fase 1, fase 2, que su rol justamente es evaluar la seguridad y eso ya está aprobado y publicado. Lo que nos falta tener mayor claridad es cuán eficaz es. Y tenemos el estudio de Emiratos Árabes y tenemos este informe preliminar de Perú. Y lo que tenemos es que protege al 100% de muerte y un 91% para hospitalización. Y ello significa, y esos son datos fundamentales, ello significa que uno puede ser infectado más no desarrollar la enfermedad. Y con una última pregunta me despido, doctor. Muchos piensan que se vacunan y de pronto tienen un escudo protector y entonces no se van a infectar. El virus llega, rebota y no los alcanza. Entonces debemos desterrar esa idea. Uno puede adquirir el virus, uno se va a infectar y por lo mismo podría eventualmente contagiarlo, simplemente no va a desarrollar la enfermedad de manera grave. Pero entonces aquellos que son vacunados no pueden alegremente quitarse la mascarilla y visitar a sus familiares que no han sido vacunados o a sus amigos que no han sido vacunados. Definitivamente, y por eso justamente hemos pedido que se empiece la campaña de vacunación de los adultos mayores y personas con riesgo.
porque ellos deben ser los protegidos, porque si vacunamos a los jóvenes, el joven se puede infectar y le puede transmitir la enfermedad a su padre, a su abuelo. Por eso es importante que los adultos mayores que empiezan vacunación a partir de mañana sean los primeros en ser protegidos. Muy bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Era Percy Maita Tristán, médico investigador, director de investigación de la Universidad Científica del Sur.